Diálogo con Ernesto López. Mucha especulación y mucha crítica, especialmente de sectores opositores al gobierno, se ha generado con el nombramiento que se ha hecho de embajador en misión especial al actual presidente de Proesa, licenciado Sigfrido Reyes. ¿Bajo qué argumento se dio tal designación, canciller? Bueno, los argumentos están claramente explicados. Pusimos una declaración que se la proporcionamos a los medios de comunicación. En primer lugar, hay que decir que para el gobierno del presidente Sánchez Serén el tema del comercio y la atracción de inversiones es fundamental. En segundo lugar, es importante decir que se requiere el mayor nivel de interlocución en el trabajo para gestionar el comercio y la inversión. Y, por ejemplo, en gobiernos anteriores, incluso la vicepresidencia misma había asumido la conducción de Proesa. No sé si recuerdas cuando la diputada Navilma Escobar era vicepresidenta y al mismo tiempo llevaba Proesa. Entonces, lo que hablábamos con el presidente, que él había estado también discutiendo con el presidente de Proesa, era la necesidad de incrementar ese nivel de interlocución, otorgando una nominación diplomática al presidente de Proesa. Esa nominación, en primer lugar, no implica ningún salario adicional, no implica ninguna prerrogativa adicional, no implica un pasaporte diplomático nuevo, porque el presidente Proesa, Sigfrido Reyes, ya tenía pasaporte diplomático. Todos los expresidentes de la Asamblea Legislativa tienen derecho a un pasaporte diplomático. No implica tampoco esa confusión que se ha generado sobre, dicen algunos, la maleta diplomática. Sí. Esto opera de otra manera. ¿Existe o no existe? Sí, pero existe para los correos que se envían y los informes que se envían de un estado receptor al estado emisor. Por ejemplo, si nuestra embajadora en Washington necesita enviarme un informe cifrado, un informe confidencial, etcétera, lo envía a través de esa figura llamada valija diplomática, que es simplemente un sobre donde viene esa información con una declaración que se trata de una información confidencial del gobierno. No es que el canciller lleve su maletín y él lo lleve en sus manos y él no lo pasa a revisión. Mira, el maletín y la maleta que yo llevo no tienen nada que ver con para el ningún concepto. Funcionario que lleve pasaporte diplomático. No tienen nada que ver y te podría leer la Convención de Viena para que quedemos más claros, porque se generan tantas confusiones. Muy especulativo y sobre todo cuando se trata de saber de que son personas que se les asigna cierto trato especial, así como también cierta inmunidad, que ya vamos a hablar de ese aspecto también importante, canciller, aprovechando su presencia. La Convención de Viena en su artículo 27, 28 y 29 se refiere precisamente a las comunicaciones del agente diplomático con el Estado emisor. Dice, el Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. Pero la inmunidad, evidentemente, bajo ninguna circunstancia significa impunidad, porque siempre estamos en un país de leyes y siempre hay un procedimiento establecido. Tenemos un antecedente muy inmediato, que es el antecedente del general Benítez. El general Benítez sí estaba acreditado ante un estado específico, ante Alemania, y el general Benítez fue requerido por la justicia y se llevó a través de un procedimiento su juzgamiento. ¿Qué hizo la Cancillería? Colaborar en todo momento. Y eso le consta a la Fiscalía, le consta a todas las autoridades. ¿Qué hemos dicho sobre este caso en particular de Sigfrido Reyes? Que de igual manera vamos a colaborar. Nosotros nunca jamás vamos a obstaculizar la aplicación de la justicia. Y están todas las vías legales para seguir un procedimiento. Y no le corresponde a la Cancillería dilucidar esas vías legales, sino que le corresponde a la autoridad competente. Pero como lo dije en una ocasión anterior, en el momento que sea requerida nuestra colaboración, la vamos a dar sin ningún reparo. ¿Le da la razón entonces a la crítica que hacen estos sectores?
Pues yo creo que estamos en un país libre, hay libertad de opinión, libertad de asociación, cada quien puede expresar su punto de vista. Digo, por el simple hecho de argumentar de que cualquier funcionario, independientemente el cargo que ostente, si tiene un proceso, pues el gobierno no va de alguna manera... No vamos a obstaculizarlo, bajo ninguna circunstancia, jamás lo vamos a hacer, y en el momento que nos llegue un requerimiento de la Fiscalía, así como nos llegó con el caso Benítez, vamos a responder con la celeridad que siempre hemos respondido. Incluso, recalco, estoy retomando aspectos que tienen que ver con ese debate que se ha generado para luego, obviamente, abordar los otros temas por los cuales lo hemos invitado. ¿Habrá razón entonces, canciller, pensar que de alguna manera es aceptable ese tipo de señalamientos, ya que son varios los funcionarios del gobierno que están bajo esa línea de investigación y que también tienen, digamos, estos nombramientos? Bueno, es que la Constitución establece quiénes son los funcionarios que pueden tener esa posibilidad, pero bajo ninguna circunstancia la Constitución dice que esos funcionarios sean intocables. O sea, ahí la misma Constitución expresa un procedimiento claro de cómo se debe de realizar el procesamiento de estos casos. Y luego, como bien decías, hay diferencias de opinión en este caso particular sobre la aplicación o no de la inmunidad. ¿Puede el país soportar una masiva deportación de estos grupos delictivos? ¿Y por qué estamos hablando de masiva deportación? Es lo mismo que a inicio de la gestión del presidente Trump, que dijeron, va a haber deportaciones masivas, van a mandar a todos los que no tengan documentos en los Estados Unidos, y eso no sucedió. Tampoco es el caso. Estamos hablando que son el menor número de casos en esa categoría. Y estamos hablando también de que si hay una de esas personas que ha cometido un delito grave en los Estados Unidos, tiene que responder en las cárceles de los Estados Unidos por esos delitos graves. Entonces, bajo ninguna circunstancia estamos hablando de deportaciones masivas de miembros de las organizaciones criminales. Pero sí estamos hablando que en aquellos casos que son los menos, que se dé una deportación, Estados Unidos nos va a proporcionar todo el historial de estas personas para nosotros darles el respectivo seguimiento. Y sobre eso ya establecimos acuerdos verbales que se van a traducir en una reforma al memorándum de entendimiento que tenemos con DHS para que se pormenorice la información. Acuerdos verbales, digo, con el secretario Kelly, el secretario de Seguridad Nacional. Entonces yo veo que sí debemos de estar, vamos a decirlo así, preparados, pero tampoco disparar las alarmas como para pretender que aquí vamos a tener una deportación masiva de pandilleros, porque no es el caso al que estamos asistiendo en este momento. Está muy activa digamos, como el plan Alianza para la Prosperidad. Recientemente hubo una reunión de los partidos políticos también salvadoreños en la Embajada de los Estados Unidos. Sí, fue una reunión, entiendo yo, para proporcionarles más información sobre el plan de la Alianza, sobre cómo se van a ejecutar los recursos, etcétera. Justo hoy por la tarde voy a tener una reunión con el canciller de Guatemala y el ministro de la Presidencia, coordinador de la Presidencia de Honduras, para trabajar en esas líneas generales de la Conferencia de Seguridad y Prosperidad de junio. Entonces el tema se está moviendo, estamos moviendo también el lobby para la aprobación de los recursos en el año fiscal 2017, que se dejaron solicitados por el presidente Obama a razón de $1.000 millones. Como saben, para el año fiscal 2016 nos aprobaron 750 millones de dólares. Entonces vamos a seguir insistiendo en ese tema y vamos a seguir coordinando, sobre todo en aquellos temas, en aquellos aspectos, perdón, que son de interés común para los Estados Unidos y el Triángulo Norte. Fíjese que en ese otro aspecto relacionado con lo que podría ser el tema de la deportación masiva de criminales de los Estados Unidos, no habrá deportación masiva de criminales. Insiste en que no habrá. No habrá. No. Así como no hubo deportación masiva de personas indocumentadas, aquí se decía en muchas partes que a partir del primer día íbamos a tener aquellos montones de personas indocumentadas deportadas. Y ya te dije, en marzo se redujo en un 8%. Y es cierto, están ocurriendo redadas en Estados Unidos, pero
como te digo, cada caso de compatriotas que no tengan antecedentes criminales, lo vamos a apelar asesorando a esos compatriotas de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Parece que el término masivo como que no encaja muchísimo en esa valoración. Entonces estaban confundidos los fiscales de la región centroamericana recientemente cuando externaron su preocupación precisamente por ese mensaje que mandó el gobierno estadounidense de deportar masivamente, decían ellos, ese fue el término, y lo voy a transcribir textualmente. Fiscal generales aseguran que deben prepararse ante la amenaza de una deportación masiva vinculada a estos grupos porque traería más problemas a la región. Bueno, si es que yo te dije, nosotros también estamos claros que debemos estar preparados, pero una cosa es el statement que uno hace, la declaración que uno hace, y otra cosa es que si tú me preguntas, como me acabas de preguntar, ¿y qué van a hacer con las deportaciones masivas? Y yo no te aclaro el concepto, solo te respondo, nos vamos a preparar, pues tú seguramente vas a reportar, el canciller Martínez dijo que se iban a preparar para las deportaciones masivas. En otro aspecto que nos va a colaborar Turquía es en el tema medioambiental, en todos los temas de gestión integral del riesgo y cambio climático, y nos van a colaborar en el comercio, pero de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque ellos tienen una experiencia muy grande en este campo y probablemente van a dar alguna cooperación, no solo técnica, sino financiera, en el campo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, hay resultados concretos de la visita y es un diálogo que se continuará en 2 años. Seguramente la reunión SICA-Turquía será aquí en alguno de los países del SICA que le corresponda a la presidencia pro tempore. Para el caso fue en Guatemala en 2015, hoy le tocaba en el lado turco, ¿verdad? Y luego en 2019 tocaría en el lado centroamericano. La nuestra es presidencia pro tempore, ¿no? Sí, nosotros presidimos ahora mismo CELAC, pero el SICA lo está presidiendo Costa Rica. Sí, no me refiero al caso de CELAC. ¿Por qué razón? Porque hubo consenso de todos los países de que fuera El Salvador quien llevara la presidencia pro tempore. Fíjate, eso es muy interesante. Nosotros no lanzamos candidatura para la presidencia de la CELAC. Normalmente se lanza candidatura. Nosotros no lanzamos y es por la credibilidad internacional que tiene El Salvador que todos los países nos pidieron que asumiéramos la presidencia pro tempore. Había otras candidaturas, esas candidaturas no lograban consenso, entonces en aras del consenso nos pidieron a nosotros que consideráramos la posibilidad. Nosotros dijimos sí, vamos a aceptar esa responsabilidad y por supuesto que no hubo ningún problema. Por unanimidad se decidió que El Salvador ostenta la presidencia. Hablando de...